miércoles de Política Joven con Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Jimena Villicaña, activista por la oposición, Stephanie Lavalle, congresista nacional de Morena, y Dalia Greenberg, analista política. Bienvenidas. Gracias. Nos quedamos la semana pasada hablando respecto de la reforma al Poder Judicial, pero hoy tenemos que empezar con que ya Morena está a un voto de confirmarse la decisión del tribunal, obviamente, que el acomodo de los pluris se quede así en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Bueno, ya les quedaría solo un voto. Hoy con estos legisladores José Sabino y Araceli Saucedo, antes del PRD, ahora presentados en Morena, pues a nada, Jimena, de que esto se concrete y que las reformas constitucionales se hagan realidad. Así es, una pena, Araceli Saucedo, paisana mía, michoacana, pues que hoy podemos decir con toda claridad que se convirtió en una traidora primero a su electorado, porque su electorado le dio este voto de confianza cuando ella salía a proponer que justamente iban a detener estas reformas regresivas del presidente, y hoy pasa a estar en su bancada justificándose en que ella viene de la izquierda. Pero no olvidemos, Araceli, que quienes te dieron los votos para estar ocupando el espacio que vas a estar ocupando en la Cámara de Senadores, se los dio el PAN y el PRI. Entonces definitivamente nos fallaste a todas las personas que confiamos en ti y que creímos que iba a ser un contrapeso importante a estas reformas regresivas del presidente. Pero quien es traidor en un bando va a ser traidor en el bando siguiente, entonces es cuestión de tiempo y ya lo veremos. Morena está integrada por eso, ¿no? Por una bola de traidores, y el tiempo lo dirá. Stephanie. Bueno, pues muy felices, que el pueblo de México está muy feliz porque ya muy pronto vamos a tener reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues estas partes que se acaban de sumar, estos dos senadores que se acaban de sumar del PRD, pues bueno, es una muestra clara de que Morena está totalmente abierto al diálogo, que desafortunadamente a algunos pues no les gusta porque pues no les está conviniendo, pero sí es un hecho que la reforma, nos falta solamente un senador, y ya estaremos viendo en estos próximos días también qué determina el tribunal, pero según lo último que se supo, pues es que el tribunal va a determinar que sí. Va la representación general que hay dentro del Senado y la Cámara de Diputados. Dalia. Pues yo creo que esto nos habla de la crisis de los partidos políticos que tenemos en México y cómo unos políticos se cambian de partido como si fuera cualquier cosa, y eso nos habla de que en México los partidos políticos en realidad no tienen como una ideología clara ni valores claros, y que un día puede ser del PRD y el otro día puede ser del PRI y del PAN, porque no hay ideologías claras en los partidos en México. Si lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que yo sé que no es la democracia ideal, pero en Estados Unidos eres demócrata y no al otro día te vas a cambiar al Partido Republicano, y eres republicano y no al otro día te vas a cambiar al Partido Demócrata. Y creo que esto nos habla de que justamente en México los partidos políticos son una fachada y que todos los políticos en realidad son lo mismo. Sofía. Bueno, como decía Stephanie, en efecto, Morena está abierto, tan abierto que es el hogar de muchísimos priistas exiliados. Bueno, ahora que Morena, la 4T en general, va a tener esta mayoría, es pues sí preocupante, porque podemos estar a favor o en contra de ciertas cosas que proponga la 4T, pero al final con esta mayoría y hay que tenerlo claro, van a poder cambiar la Constitución sin tener un debate previo. Entonces, lo único que van a tener como contrapeso va a ser su conciencia, y su único límite va a ser su imaginación, ¿no? Sabemos cuáles son las reformas que tienen ahorita prioritarias. Quieren deshacerse de organismos autónomos, dizque para ahorrar dinero, quieren hacer esta reforma al Poder Judicial. Pero así como quieren aprobar todas esas reformas, tampoco pueden abandonar luchas históricas de la izquierda como la jornada de las 40 horas. Y ahora no van a tener excusa para decir, ay, es que no, es que sí, para que no lo hagan hasta el final y lo traten de utilizar como una herramienta política. Jimena. Pues lamentable, como decía Sofía, incluso siendo partidaria de Morena y del presidente, creo que nadie podríamos estar a favor de que exista esta mayoría aplastante en el país, porque nuestra Constitución establece que el Congreso tiene que ser ese espacio plural de representación a las y los mexicanos, y en ese sentido lamentable pues la decisión del INE de otorgarle esta sobrerepresentación ilegal a Morena, usando una interpretación a modo de la fracción 50 del artículo 54 y la fracción primera y la fracción quinta, como ha sido antes. Pero es lamentable ese argumento que usan de que como se hizo en el pasado, entonces está bien que se haga hoy. En el pasado se robó, y
entonces no vamos a permitir que se robe hoy. Creo que es un argumento bastante pobre porque finalmente quienes pagan las consecuencias somos las y los ciudadanos, que no tenemos la culpa de lo que hicieron los malos gobiernos del PAN y del PRI. Ahí hubo un pero merecemos ser cuestionamiento generalizado porque hasta Lorenzo Córdoba se pronunció que no repitieran lo mismo que se hizo en el pasado, pero nunca se les vio con la intención de cambiarlo, ¿no? Pues sí, pero finalmente, te digo, habemos miles de ciudadanas y ciudadanos que no somos responsables de lo que hicieron los malos gobiernos del PAN y del PRI y que merecemos ser representadas y representados en la Cámara, porque es un espacio plural para representarnos. Es increíble, y lo digo aquí con franqueza, es increíble que veamos correcto que el 46% de votos a la oposición pasen a ser un 25%, que el 54% de votos a la mayoría pase a ser un 74%. Eso no refleja la realidad de las y los mexicanos en el país. Entonces, a mí no me importa lo que hayan hecho los malos gobiernos del pasado. Yo necesito que la Cámara de Diputados me represente y que represente a la diversidad de mexicanas y mexicanos. Entonces, ese argumento de que se hizo en el pasado me parece que es un argumento bastante pobre y que evidencia cómo en México vivimos estancados con el pasado, y con eso se ha escudado el presidente siempre. El PRI robó más, ¿no? Levantaste la mano, Dalia. Que creo que no es solo eso. O sea, creo que el tema es que el trabajo de los miembros del Tribunal Electoral es interpretar lo que dice la Constitución. Y la Constitución solo dice dos cosas, que es que ningún partido puede tener más del 8% de representación y que ningún partido puede tener más de 300 diputados. Y en realidad, o sea, yo sé que el espíritu de la ley es justo eso, ¿no? Que ningún partido tiene que estar sobre representado, pero su trabajo es interpretar la ley, y eso es lo que dice la ley, y en realidad ningún partido, ni Morena, ni PT, ni el Verde. Pero eso es una mentira, es que la ley porque no el mismo artículo, el artículo 54 constitucional, en su fracción primera habla de que ningún partido que no haya tenido candidaturas en 200 distritos electorales, partido político por sí solo, tendría derecho a plurinominales. El único partido que cumplió ese requisito previsto por la ley fue Movimiento Ciudadano. Entonces ahí sí interpretan de manera integral para interpretar partido político como coalición, pero en la fracción quinta ya no les convenía que partido político fuera coalición, y entonces ahí se interpretan literal. Entonces fue una interpretación a modo, pero el propio Fernández Noroña lo dijo en sus argumentos en la herradura, cuando le preguntaron por qué hablaba de Morena si él representaba al PT, y dijo, porque yo represento a los tres partidos. Ellos saben que son una misma fuerza política. Ellos saben que el Partido Verde, el Partido de Trabajo y Morena son una misma fuerza política, y ahí tienes a Manuel Velasco consiguiendo a los senadores que faltan. Bueno, aquí hay una claridad. Esto se ha aplicado ya durante varios sexenios. No es porque ahorita no le convenga al PAN y al PRI que no se tenga que aplicar. Hay que tener muy claro que la ley se tiene que cumplir, y eso se ha cumplido durante años. Entonces atrás. Solamente eso es por una parte. Y respondiendo a la parte que comentan, yo también estoy totalmente de acuerdo en que en efecto ahorita hay una mayoría. Pero hay una mayoría porque es un resultado de lo que dejaron de hacer los partidos políticos, PAN, PRI, el extinto PRD. Desafortunadamente hay esa minoría que hay actualmente en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pero no es culpa de Morena. Hay primero que pensar, ¿qué hicieron mal ustedes los del PAN? ¿Qué hicieron mal los del PRI? ¿Y qué siguen haciendo? Porque todavía no escuchan razones. No, es la realidad. Si no hubiera sido así, la gente no hubiera votado de manera masiva. Hay que tener muy claro. Pero hay dos cosas. La integración de las cámaras no refleja la votación. No existe ninguna sobrerepresentación. Es lo mismo que se ha aplicado durante otros sexenios. Y segundo, reflexionen qué hicieron mal como partidos políticos. Totalmente, y eso no me toca a mí. Yo no estoy afiliada a ningún partido político, y las y los ciudadanos de pie tampoco. Bueno, pero representas al PAN. No, es claro que no estoy afiliada a ningún partido. Regresando al chapulineo del PRD, porque realmente es algo que, bueno, como comentabas, le puede indignar a muchísimas personas que le dieron esta confianza al PRD. Siento que finalmente llegaron porque había mucha gente que decía, ¿sabes qué? No conozco a Movimiento Ciudadano, no he tenido gobiernos de MC a nivel local, sí conozco al PRD, no hay forma, gente que se autodenomina de izquierda, ¿no? Que defiende esta clase de ideales, y que decía, yo aunque quiero que Morena, aunque quiero que Claudia Sheinbaum incluso sea presidenta, no quiero que Morena tenga esta mayoría aplastante. Y tan fue así que imagínense, tuvo más votos Claudia Sheinbaum como presidenta electa que Morena en el Congreso, que los aliados de Morena en el Congreso. Entonces, eso nos está hablando que había todo un sector de la población que quizás puede decir, ¿sabes qué? Claudia Sheinbaum creo que es una mujer muy preparada, probablemente sea la mejor, pero no quiero que tengan todo este poder. Y lo que hicieron estos perredistas fue traicionar la voluntad de las personas que les dieron esos escaños. Y finalmente lo tenían que hacer porque, como ya repetimos aquí, el PRD está muriendo, y lo hicieron como una táctica de supervivencia, de desesperación profunda, porque no era como que pudieran saltar al PRI, que también se está muriendo, o al PAN, donde están completamente apestados. Ahora les pregunto, sobre todo de la Cámara de los Senado de la República, Cámara de Senadores,
pues ya se definió que será Gerardo Fernández Noroña el presidente del Senado. ¿Cómo interpretan ustedes esta designación, Jimena? Pues esperada, y digo, lo que te decía, ¿no? Finalmente eso refleja que sí son la misma fuerza política, no solamente en lo electoral, sino también en lo legislativo, y es por eso que es tan preocupante esta sobrerepresentación, que bien dicen aquí, ¿no? Te decía yo, sale Manuel Velasco del Verde a decir, ya estamos consiguiendo a todos los senadores. Segunda fuerza política, por cierto, ya el Verde, ¿no? Y salen a decir esto porque son lo mismo, entonces tienen todo el poder concentrado, y van a pasar estas reformas regresivas como el Poder Judicial. Ahorita veíamos a Claudia diciendo que la reforma al Poder Judicial es importante porque merecemos un sistema más justo. La reforma al Poder Judicial no soluciona la problemática de justicia en nuestro país, pero no se acerca siquiera a tocar los temas coyunturales. Eso es una pena lamentable lo que estamos viendo en este país. Sofía, levantaste la mano. Sí, hablando de Noroña, se hace interesante esta designación porque a él lo conocemos por debatir, por ser muy estridente, muy apasionado de sus posturas, y en este nuevo rol no va a debatir él, va a ser el moderador. Entonces, también he visto que puede ser interpretado esto como un premio de consolación. Recordemos que Noroña pues tiene toda esta base tan fuerte de seguidores por su carácter, por su fuerte personalidad, y entonces cuando queda tercero en la encuesta, pues no le dan el puesto que en teoría le tendrían que haber dado bajo la justificación de no, es que no eres de Morena. Bueno, pero pues estaba compitiendo y quedó en tercer lugar. Entonces ahora no lo hacen el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pero va a ser el presidente de la mesa directiva, y va a ser interesante ver a Noroña con su carácter en este puesto en el que además no creo que pueda desarrollarse. ¿Mantendrá la neutralidad? Eso sí, quién sabe. Y eso es lo interesante, porque justamente la mesa directiva es lo que tienes que hacer. Actualmente está Ana Lilia Rivera, igual de Morena, y ahí la cuestión es que antes Alejandro Armenta. Exacto, pero se mantenía cierta compostura. Entonces claro, no sé si puedo imaginarme a un Noroña haciendo lo mismo y si esto va a beneficiarlo a largo plazo, porque tampoco, si sí lo mantiene, que es su rol, no va a poder promover su figura, ¿no? Claro, Dalia. No, a ver, el tema de Noroña ha sido súper polémico desde el tema de la encuesta. Quedó en tercer lugar y nadie se lo esperaba, ganándole a Dan Augusto, a Monreal. No, nadie se lo esperaba. Sin tanto meeting masivo. Con menos presupuesto. Sí, pero es que es un personaje, la verdad. O sea, la gente lo sigue mucho. Es un gran orador. O sea, creo que es un personaje muy llamativo, que llama mucho, pero nadie nos esperábamos que iba a quedar en tercer lugar en la encuesta de Morena. Y luego, como que no sabíamos qué le iban a dar. Como que no le dieron nada en el gabinete, sabíamos que Adán Augusto iba a ser el coordinador de la bancada en el Senado, y que le tocaba a Noroña, y al fin, pues ya sabemos que le tocó la presidencia del Senado, pero yo no sé si él era lo que quería. Yo creo que él sí quería la coordinación de la... Va a extrañar debatir, va a extrañar ser el coordinador de la bancada, pero pues Adán Augusto al final pues tiene una relación mucho más cercana a López Obrador. Y que además le toca un rol, Stephanie, al coordinador de la bancada del Senado, justo de negociar con las otras bancadas, y más en este momento en donde solo les falta un escaño para poder tener ya la mayoría calificada. Entonces, bajo ese sentido, siendo él secretario de Gobernación anteriormente, lidiando con con la política interna de México, pues es un tanto lógica, ¿no?, esta decisión. Sí, sin duda. Bueno, el tema de Adán Augusto ya era un tema que ya se había dicho en días anteriores, y algo que me llama mucho la atención es el tema específico de Gerardo Fernández Noroña. Como bien comentan, muchos no pensaban que iba a quedar en tercer lugar, pero hay que tener claro algo, y es que la política ha cambiado. Es por eso también que los partidos de oposición no logran entenderlo. Noroña representa el México profundo, ese México que pocas personas ven, pero que mucha gente existe en nuestro país. Esa es la representación de Noroña. Entonces, a mí me da muchísimo gusto ver al compañero Noroña en ese espacio. Sin duda es un espacio que pues como bien mencionan, no va a poder ser este gran orador, pero hay que ver otras capacidades que tiene Noroña, y ahora sí que se va a poner a prueba y a fuego estas capacidades que tiene este compañero, y pues igual y de ahí sale algo mejor para él. Hablando de la oposición, Jimena, está suelto Manlio Fabio Beltrones, rompió con el PRI, con Alito Moreno, por ser disidente de esta reelección de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿No estará por ahí el voto que les falta? Pues yo espero que no, y espero que Manlio, a diferencia de Araceli, entienda que está ahí por el electorado que lo votó,
pues, viéndolo como un perfil de oposición, y en ese sentido ahí estaremos las y los ciudadanos que hemos estado siempre. En su momento defendimos al INE como institución y ahora estamos defendiendo su representación, ahora estamos defendiendo todo el atropello que quieren hacer con la reforma al Poder Judicial. Celebro que las y los estudiantes se estén movilizando, los movimientos estudiantiles han cambiado el rumbo de este país. Primero de septiembre de 9 a las 9 de la mañana el Ángel de la Independencia rumbo al Senado, y que Manlio Fabio entienda que a esos estudiantes, a esas estudiantes se debe, a quienes votamos porque hubiera un freno a estos y que hubiera contrapesos en los congresos. Hablaba de Mauricio Vila también, él ya dijo que no, pero a ver, una última participación breve, por favor, Sofía. Bueno, repitiendo, yo creo que todavía seguimos hablando de, les falta un voto. Va a salir. ¿Tú crees que va a estar segura? Está asegurado. Ya habíamos escuchado... O sea, tiene que faltar alguien, ni siquiera tiene que ser que les falte exacto un voto, o sea, con que falten 2 senadores ya. Exacto, también, precisamente. Y como casi no faltan los legisladores. Exacto, igual y dicen, te vas a quemar mucho, entonces mejor nada más, pues aquí un trato para que faltes, ¿no? O sea, ni siquiera te tienes que pasar a nuestra bancada. Entonces, la verdad, yo lo veo bastante asegurado y será una cuestión, pues, de cuánto se quieran moderar a sí mismos en la 4T. Dalia. A ver, yo no creo que Beltrones, la verdad, vaya... O sea, él es muy priista, o sea, puede estar en contra de Alito, pero es muy priista, o sea, y priista de toda la vida, claro. De nuestros abuelos, él seguía siendo, él era priista en ese momento. Yo no creo que él sea el que rompa. Yo, en su momento, apostaba por Mauricio Vila, porque se dice que como que entregó Yucatán. De la buena relación con Andrés Manuel, ¿no? Sí, se lleva muy bien con Andrés Manuel y que dice que entregó Yucatán, se esperaba de él, pero él ha sido muy claro en que él no es. Y pues la verdad es que puede ser que no sea nadie, y que nada más obliguen a 2 a faltar. Y con eso, Stephanie. Bueno, finalmente que eso que está sucediendo en este momento en el país nos deja una gran lección. Primero, que todos los partidos políticos, y ahorita más Morena, que tiene una gran responsabilidad, tienen que estar en contacto directo con la gente y tener muy claro el tema de las ideologías. Esto de que un día son del PAN, al otro del PRI, al rato de MC, eso genera muchos problemas, y me parece que eso podría ser un problema que al rato se esté presentando dentro de Morena. Entonces, esta elección tiene que ser para todos los partidos. 10 segundos. Que Morena ya está integrada casi en su totalidad por expriistas, expanistas, experreístas, pero decirle a nuestras legisladoras y legisladores de oposición, las y los estaremos observando, saldremos a las calles este 1 de septiembre, el 8 de septiembre también, y a nuestros votos se deben y ojalá sean congruentes con su actuar en las cámaras. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.